Escucha con atención, porque este mensaje puede transformar por completo la manera en que caminas con Dios. Vivimos tiempos peligrosos no solo por las guerras, enfermedades o crisis, sino porque millones de personas transitan sin percibir los signos que Dios les envía. Sí, Dios habla, Dios muestra el camino, pero muchos creyentes permanecen sordos, ciegos y distraídos espiritualmente, y cuando el discernimiento desaparece, entra el engaño. El diablo no necesita gritar cuando el cristiano ya no escucha la voz del cielo. Hoy quiero confrontarte con una verdad poderosa. Si no aprendes a discernir los signos de Dios, tomarás decisiones equivocadas. Te rodearás de personas indebidas y caminarás por senderos que Él nunca planeó para ti. Este mensaje no es suave, es urgente. Es un llamado al despertar espiritual. Prepara tu corazón, porque Dios abrirá tus ojos. Existe una ceguera más peligrosa que la noche, la oscuridad dentro del alma que ha perdido contacto con Dios. No hablamos de incrédulos, sino de hombres y mujeres que se dicen cristianos, que asisten a la iglesia, que recitan oraciones diariamente y aún así caminan como quien tantea en la oscuridad, sin dirección, sin percepción espiritual, sin discernimiento alguno. Hay un silencio pesado en el cielo para quien ha perdido sensibilidad en la fe. Y lo más impactante es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de su ceguera. Es posible vivir dentro de la iglesia y estar fuera de la voluntad de Dios. Es posible citar versículos y no reconocer la voz del Espíritu Santo. Es posible orar con los labios y no escuchar ni una palabra del cielo. ¿Y por qué? Porque el discernimiento se ha apagado. Porque la luz interior se ha extinguido. Porque el corazón se ha vuelto insensible. Imagina un hombre entrando en un bosque denso a medianoche, no lleva linterna, no conoce el camino y solo confía en su intuición. A cada paso tropieza con ramas, se engancha en raíces, resbala en el barro. El sonido de los animales, el crujir de las hojas, el viento que sopla, todo parece amenazante. Cuanto más avanza sin luz, más perdido se siente. Así está el cristiano que ha perdido el discernimiento, viviendo de corazonadas espirituales, confundiendo emoción con revelación, sentimiento con dirección divina. La ceguera espiritual no es algo nuevo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no reconocieron los signos de Dios, incluso estando frente a Él. Uno de los episodios más profundos es el de Elí y Samuel. En 1 Samuel 3 vemos a un joven que aún no conocía la voz de Dios y a un sacerdote mayor que ya no la distinguía con claridad. 3 veces Samuel escuchó la voz del Señor y pensó que era Elí llamándolo. Y 3 veces Elí no entendió lo que ocurría. Solo en la 4ª vez comprendió que era el Señor quien hablaba al niño. Elí era un hombre con trayectoria religiosa, conocía los rituales, dirigía el templo, ofrecía sacrificios y daba consejos espirituales. Pero aún con esa experiencia, no reconoció de inmediato la voz de Dios. Esto muestra que el discernimiento no se garantiza por posición ni años de ministerio. El discernimiento nace de un corazón sensible, humilde y alineado con el cielo. Samuel, apenas un niño, no tenía títulos ni experiencias profundas, pero poseía algo que muchos han perdido: oídos atentos. Estaba dispuesto a escuchar y por eso, aunque no entendía, escuchó, respondió y buscó. Y cuando finalmente comprendió que era Dios, dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa frase sencilla pero poderosa revela la clave del discernimiento: escuchar con prontitud, con humildad y con el corazón abierto
La ceguera espiritual comienza cuando el creyente cambia la voz de Dios por sus propias conclusiones, cuando camina por lo que cree, por lo que siente o por lo que le resulta cómodo, dejando de preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Y pasa a orar solo pidiendo bendición para lo que ya decidió hacer. El discernimiento muere cuando la voz de Dios se convierte en formalidad. Muchos viven confiando únicamente en consejos humanos, videos en internet o emociones pasajeras, y así se pierden de la voz del Espíritu. Y lo más peligroso, cuando el alma se acostumbra a esa ceguera, comienza a pensar que todo está bien, y es ahí donde el enemigo entra. Porque un corazón que no discierne los signos de Dios tampoco distingue los ataques del infierno. Un corazón sin discernimiento es un campo abierto para el engaño, la confusión y la ruina. El primer paso para salir de esa ceguera es admitir, Señor, no estoy viendo. Ese es el clamor más sincero de un cristiano que desea volver a la intimidad con Dios. No hay vergüenza en decir que uno está perdido. La curación, el reinicio, la restauración comienzan allí. Dios no rechaza un corazón quebrantado, no desprecia al que clama con sinceridad y está listo para reavivar la luz del discernimiento en quienes regresan con un corazón honesto. Muchos desean señales, pero pocos buscan santidad. Muchos anhelan dirección, pero rehúyen la obediencia. Y cuando la oración sincera se convierte en un hábito de entrega total, algo comienza a suceder en el alma. Una percepción nueva despierta. Los detalles que antes parecían irrelevantes se vuelven señales claras de la mano de Dios. Ese encuentro con lo divino no es ruidoso, no es espectacular, no viene con luces ni trompetas. Es un susurro que atraviesa el corazón, una guía silenciosa que dice, ve por aquí, confía, detente, espera. Y aunque el mundo siga corriendo, aunque todos parezcan desesperados, quien discierne camina con calma, porque sabe que está alineado con el propósito eterno. Piense en los momentos en que sintió una inquietud inexplicable, un nudo en el espíritu que no podía ignorar. Esos momentos no son casualidad, son el lenguaje de Dios, recordatorios de que no todo lo que brilla es bendición, ni todo lo que parece un obstáculo es maldición. El discernimiento nos enseña a leer esas señales, a interpretar la voluntad de Dios detrás de lo visible. Sin él nos convertimos en viajeros ciegos en medio de una tormenta, siguiendo solo emociones, opiniones ajenas o nuestras propias ideas. Y es ahí donde el enemigo aprovecha. El discernimiento también nos protege de la ilusión de lo espiritual. Hoy hay tantas voces, tantas doctrinas, tantos consejos que parecen correctos, pero que no están ungidos por el Espíritu. Muchos confunden entusiasmo con revelación, carisma con dirección divina, sentimientos con verdad eterna. Sin un corazón sensible, sin la guía constante del Espíritu Santo, incluso lo que parece piadoso puede desviarnos del camino de Dios. Y el peligro es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Caminan ciegos, satisfechos con la apariencia, pero lejos de la esencia. Recuerde a José en su travesía, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, rodeado de dificultades, y aún así en cada paso Dios estaba moviendo los hilos. Solo aquel que tenía discernimiento podía ver la mano divina en medio del caos humano, y así es con nosotros. La vida está llena de eventos aparentemente insignificantes, puertas que se cierran, encuentros inesperados, retrasos que frustran. Cada uno de estos pequeños detalles puede ser un mensaje de Dios si aprendemos a ver con ojos espirituales. El discernimiento no es algo que se aprende de un libro o de un sermón,
es una actitud, una sensibilidad cultivada día a día, es levantarse temprano para buscar a Dios cuando nadie más lo hace. Es arrodillarse en silencio, escuchar, esperar. Es dejar de depender del juicio humano y aprender a depender del juicio del cielo. Es entender que la obediencia, incluso cuando no entendemos, es más valiosa que cualquier conocimiento. Porque quien obedece con humildad siempre encontrará claridad, y quien busca señales sin entrega solo encontrará confusión. La paciencia también es parte del discernimiento. No es solo reconocer la voz de Dios cuando todo es fácil, sino mantener la fe y la calma cuando Él guarda silencio, porque el silencio también es comunicación. A veces Dios calla para enseñarnos a confiar, para enseñarnos a mirar más allá de lo inmediato, para enseñarnos a esperar sin desesperarnos. El cristiano que entiende esto sabe que cada momento de silencio es una oportunidad de crecer, de purificar su corazón, de fortalecer su sensibilidad espiritual. Y esto nos lleva a otra verdad fundamental. El discernimiento no se limita a lo positivo, no es solo para reconocer bendiciones, sino también para identificar peligros disfrazados. Un consejo que parece sabio, una oportunidad que parece bendición, un proyecto que parece correcto, todo puede ser un engaño si no se prueba bajo la luz del Espíritu. Y es aquí donde muchos caen porque no discernieron, porque confiaron en lo que se veía y no en lo que el Espíritu revelaba. El discernimiento es como un escudo que protege al alma de decisiones que parecen buenas pero que están lejos del plan de Dios. Cada día nos presenta pruebas de discernimiento. Cada conversación, cada decisión, cada circunstancia es una oportunidad de aprender a escuchar más allá de lo evidente. Y al practicar esto, aprendemos a reconocer la paz interior como señal de dirección divina y la inquietud como advertencia. Aprendemos que no todas las emociones provienen de Dios, ni todas las coincidencias son casualidad. Aprendemos a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, porque incluso lo aparentemente pequeño puede ser vital. Y aquí está la paradoja. Cuanto más sencillo parece el camino, más profundo es el discernimiento requerido. No se necesita un milagro visible para entender la voluntad de Dios. A menudo se requiere un corazón atento, humilde y obediente. Los detalles cotidianos, los desafíos ordinarios, las dificultades inesperadas, todo es terreno fértil para la voz de Dios. Solo aquel que camina con sensibilidad espiritual lo percibe, lo entiende y actúa en consecuencia. Hay un momento, querido hermano y hermana, en que el discernimiento deja de ser solo una habilidad y se convierte en un estilo de vida. No se trata de evitar problemas ni de recibir siempre respuestas claras, sino de aprender a caminar en cada situación con los ojos del alma abiertos, reconociendo la mano de Dios en cada detalle. El verdadero discernimiento surge cuando cada acción, cada decisión, cada encuentro se convierte en un acto consciente de entrega a Dios. Porque vivir sin discernimiento es como navegar en un río sin conocer la corriente. A veces flotamos, a veces nos estrellamos, pero nunca llegamos a puerto seguro. Imagina por un instante a María, la madre de Jesús, contemplando la Anunciación. Nadie podía explicarle lo que estaba sucediendo. Nadie podía describir la magnitud de lo que Dios estaba pidiendo. Y sin embargo, su corazón estaba atento, su alma dispuesta, y su respuesta fue inmediata. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. María no necesitó entender todo el plan, no requirió signos adicionales, ni claridad total.
Su discernimiento brotó de su humildad y su disponibilidad. Esto es lo que Dios busca de nosotros. Un corazón que aunque temeroso confía, que aunque incierto se entrega. Pero el discernimiento también nos llama a enfrentar nuestra propia ceguera interna. Porque a veces creemos que vemos, pero en realidad estamos llenos de prejuicios, temores y expectativas que nublan nuestra visión espiritual. Es fácil confundir deseo con dirección divina, ambición con vocación, emoción con revelación. Muchos se preguntan por qué sus decisiones terminan en confusión, por qué los caminos que parecían correctos se llenan de obstáculos. La respuesta casi siempre está en la falta de discernimiento. El corazón que no reconoce la voz de Dios se aferra a lo que parece bueno según su juicio y no según la voluntad del cielo. Aquí es donde el examen de conciencia se vuelve vital. No basta con orar en voz alta, necesitamos mirar dentro de nosotros mismos, confrontar nuestras motivaciones, reconocer nuestras sombras. ¿Estoy actuando desde la fe o desde el miedo? ¿Busco la aprobación humana o la guía del Espíritu? ¿Estoy dispuesto a dejar atrás lo que me resulta cómodo para seguir la verdad de Dios? El discernimiento exige valentía, porque nos pone frente a nuestra propia fragilidad y nos reta a depender de Dios en cada instante. Y cuando el discernimiento se cultiva con humildad y constancia, algo extraordinario ocurre. Empezamos a reconocer los patrones del cielo en nuestra vida cotidiana. Las personas correctas aparecen en el momento justo. Las oportunidades que Dios aprueba se hacen evidentes. Los peligros disfrazados de bendición se revelan antes de que sea demasiado tarde. Como si el Espíritu Santo encendiera una luz interna que nos guía, nos advierte y nos confirma. Es un regalo, pero también una responsabilidad, porque quien escucha debe actuar, quien percibe debe decidir según la voluntad divina. El discernimiento se manifiesta también en la oración. No cualquier oración, sino aquella que es profunda, sincera y constante. No es la repetición de palabras, sino la apertura del corazón para escuchar, aceptar y responder. Es el silencio que se convierte en conversación con Dios, donde cada inquietud, cada duda, cada temor se coloca frente a Él con honestidad. Y en ese diálogo íntimo, la mente se calma, el corazón se alinea y el espíritu comienza a percibir la dirección del cielo. Pero no nos engañemos, el camino del discernimiento no es cómodo, requiere renuncia, sacrificio y a veces dolor, porque Dios no revela todo de inmediato, nos guía paso a paso, invitándonos a la obediencia antes de la claridad total. Es una travesía que exige fe, paciencia y humildad, y que muchas veces choca con nuestra impaciencia y nuestro deseo de control. Sin embargo, cada paso obediente, aunque incierto, nos acerca a la plenitud de su plan. Y aquí está la belleza del discernimiento. Aunque no siempre comprendamos la magnitud del plan de Dios, cada acto de escucha, cada momento de entrega, cada decisión tomada bajo la guía del Espíritu Santo nos transforma, nos hace más sensibles, más humildes, más atentos a los signos divinos. Nos convierte en personas capaces de vivir con propósito, de actuar con claridad y de caminar sin temor en medio del caos del mundo moderno. El discernimiento no es un lujo, es una necesidad para cualquier cristiano que desee vivir plenamente. Nos protege de la confusión, nos enseña a reconocer la verdad y nos acerca al corazón de Dios. Nos permite ver lo invisible, escuchar lo inaudible y percibir lo que trasciende la apariencia,
porque la vida no es solo lo que vemos con los ojos físicos, sino lo que entendemos con los ojos del Espíritu. Y solo aquellos que cultivan el discernimiento logran caminar con seguridad, incluso cuando el camino parece incierto. En la quietud de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y la ciudad guarda su aliento, hay un corazón que puede escuchar con claridad. Ese corazón es el tuyo, que busca la luz en medio de la oscuridad de este tiempo moderno, saturado de ruido, distracciones y ansiedades. Ahora, después de contemplar la ceguera espiritual, el despertar del discernimiento y la necesidad de abrirse a la voz de Dios, llegamos al momento más profundo: comprender que la Eucaristía, el sacramento de amor, es la fuente de toda claridad. Porque no hay mayor revelación que la que se recibe en el cuerpo y la sangre de Cristo. Allí se renueva el espíritu, se purifica el corazón y se enciende la luz interior que permite ver incluso en medio de la confusión. Cuando te acercas al altar, cuando contemplas el pan que se entrega y el cáliz que se ofrece, algo invisible sucede. Es el Espíritu Santo que reaviva tu sensibilidad, que despierta tu alma dormida y que te permite discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Es allí donde las dudas se aquietan, las emociones se alinean y los pensamientos se clarifican. Porque el discernimiento no es solo una práctica intelectual, sino un don que brota del encuentro real con Cristo. Y este encuentro transforma la vida cotidiana. Las decisiones se toman con paz, las relaciones se viven con comprensión y la misión personal se percibe con claridad. Pero no basta con recibir los sacramentos. Es necesario caminar en coherencia. El discernimiento requiere acción, porque lo que se escucha debe convertirse en obediencia. Cada palabra del Espíritu, cada señal, cada inquietud del corazón debe llevarnos a un acto concreto de fe. Quizá debas perdonar a quien te hirió. Quizá debas dejar atrás aquello que te retiene. Quizá debas asumir un compromiso que te intimida. La voz de Dios no es pasiva, exige respuesta, requiere movimiento, pide valentía, y quien responde con fe descubre que incluso los obstáculos se vuelven escalones hacia la gracia. Recuerda también la intercesión de los santos y de María, nuestra Madre. Ellos acompañan a quienes buscan discernir. Ellos muestran con sus vidas que la sensibilidad espiritual se cultiva en la entrega y en la confianza. María, siempre atenta a los movimientos del Espíritu, nos enseña a escuchar y a decir sí con humildad y valentía. Los santos nos enseñan que el discernimiento es una práctica diaria, hecha de oración, silencio, sacramentos y obediencia a la verdad divina. Y cada vez que nos apoyamos en ellos, la luz interior se fortalece, nuestra percepción se agudiza y el corazón aprende a leer las señales que Dios coloca en nuestra vida. El mundo moderno nos distrae con velocidad, tecnología, ruido constante y falsos ídolos. Pero Dios nos invita a detenernos, a mirar el horizonte, a percibir su mano en los eventos cotidianos, a escuchar su susurro en medio del caos. La ceguera espiritual puede ser reemplazada por claridad si abrimos nuestro corazón, nos dejamos guiar por el Espíritu y nos alimentamos de la Eucaristía. Cada acción guiada por discernimiento nos acerca a la plenitud de la voluntad de Dios. Cada decisión tomada en la luz del Espíritu se convierte en camino seguro, incluso en medio de tormentas. Así que, amado hermano y hermana, haz un alto en tu día, inclina tu corazón en silencio y escucha. Permite que Dios te revele lo que no podías ver antes. Recuerda que la obediencia es más poderosa que el entendimiento y que cada pequeño acto de fe fortalece tu capacidad de discernir. No busques señales espectaculares.
Aprende a leer la voz de Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo silencioso. Allí, en ese espacio íntimo entre tu corazón y el cielo, descubrirás que nunca estás solo, que siempre hay guía y que la claridad viene para quien espera, confía y se entrega. Y mientras cierras tus ojos en oración, siente la presencia de Dios envolviendo tu vida como un abrazo eterno, recordándote que Él camina contigo, que su luz nunca falla, que su amor nunca se retira y que si aprendes a escuchar, nunca más caminarás ciego, porque el discernimiento es más que conocimiento, es intimidad con el Creador, es la claridad que nace de la fe viva. Es la fuerza que transforma tu vida y la guía que te lleva a la plenitud que Dios siempre quiso para ti. Y ahora, en este instante, haz tuya esta verdad, abre tu corazón, escucha con fidelidad, obedece con valentía y camina en la luz de Dios, porque Él te espera para revelarte todo lo que tu alma anhela.